Bienvenido a Código Valerio, el espacio donde abrimos las entrañas de la empresa familiar. Hoy hablamos de lo que casi nadie se atreve: dinero, gestión y, por supuesto, futuro. Hoy nos acompaña Jesús Hernández, economista y asesor fiscal con años de experiencia acompañando a empresarios que, como tú, se hacen cada día la misma pregunta: ¿dónde está mi dinero? Vamos a hablar de los problemas reales que golpean a las empresas, desde la presión fiscal hasta la falta de liquidez, desde los errores de gestión hasta la falta de visión estratégica. Prepárate, porque este episodio no es teoría, no, es realidad pura, para que aprendas a brindar tu negocio y a entender cómo hacer que tu empresa trabaje para ti y no al revés. Importante. Así que vamos a dar la bienvenida a Jesús Hernández. Don Jesús, buenísimas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, estamos. Bueno, aquí tenemos a Jesús Hernández y Jesús, preséntate un poquito. Dinos de quién eres, de dónde vienes, cómo llegas a este mundo tan fascinante de las finanzas dentro de la empresa. Cuéntame un poquito. Bueno, yo vengo de ser economista en una empresa, es decir, de empezar a estar formándome en distintas áreas dentro de una empresa que trabaja a nivel multinacional. Y bueno, por distintos motivos, pues llega a la empresa y cambia la estructura. Y bueno, me encuentro en una situación que hay que buscar otras alternativas. Buscando esa otra alternativa, bueno, pues me doy cuenta que hay un vacío entre la empresa y la asesoría no, tradicional. Y busco ese hueco dentro de lo que es la asesoría de gestión. Y ahí es donde empiezo a trabajar, empiezo a dar mis primeros pinitos. Ahí continúo formándome fiscalmente y bueno, pues hasta ahora bueno, que ya llevamos casi 20 años dando asesoramiento fiscal y de gestión a empresas y bueno, pues en la zona de Campo de Cartagena, que es un poco hasta ahora donde tenía desarrollado y ahora estamos ya implantados en Cartagena y en Murcia también. Es donde los empresarios tenemos la suerte de contar contigo. Exactamente. Bueno, cómo dirías a día de hoy que es el mayor dolor que tienen los empresarios? ¿Que tú asesoras o los empresarios en general? El mayor dolor que tienen los empresarios, eh, yo creo que es estar perdido. No saber hacia dónde va. ¿Por qué? Porque al final el empresario hace y se pone a actuar en la mayoría de los casos. Y hacemos y no pensamos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a mitad de camino te preguntas si voy bien o no voy bien. Y ese es el gran problema que yo creo que tenemos los empresarios, ¿no? Que no Tenemos grandes planificamos lo hacedores, suficiente. tenemos grandes hacedores, pero posiblemente malos estrategas. Sí, porque creo que no nos han enseñado. No se nos han enseñado a pensar antes que actuar. Y creemos que es más productivo el que hace más. Y no el más productivo el que hace más, sino el que piensa mejor. Efectivamente. Ayer precisamente abríamos el nuevo canal de podcast de familias empresarias y hablábamos de esto, de la paradoja de septiembre. Un mes donde empiezan los cursos, pero podría ser un mes fantástico para empezar las empresas y empezar a pensar, oye, ¿cómo quiero cerrar mi año? ¿Y cómo quiero empezar a gestionar el que viene? Sí, sí, no. Una de las cosas que digamos, planificamos el cierre, a lo mejor en septiembre, octubre, me reúno con empresarios y bueno, vamos a hacer la planificación a final de año. Y muchos de ellos no saben ni siquiera lo que van a facturar, la previsión que tienen de lo que van a facturar. Todo, o sea, claro, si tú no sabes lo que va a pasar en 3 meses, no sabes lo que va a pasar. Si tú no tienes un control, luego hay circunstancias, pero tienes que tener un mínimo de control para saber si vas en el sitio correcto o no y tomar decisiones en el momento acertado. Claro, pero fíjate, tomar decisiones en el momento acertado entra aquí en juego otra cosa. ¿Consideras, a ver, desde mi experiencia en el mundo de la empresa y lo que estoy viendo, y tú que te mueves también dentro de esta línea, ¿consideras que realmente los empresarios entienden los números que tienen que manejar? Al final, los números para la mayoría es una obligación. Tienen muchos tienen su libreta de la cuenta de la vieja, otros ni eso, otros lo que diga el asesor, otros lo que dice el contable.
Pero, es decir, yo siempre digo que como mínimo tienes que tener una previsión. Yo siempre intento, oye, los números cuadran con lo que tú crees, porque si no cuadran con lo que no tú crees, mal vamos. Si cuadran, luego entraremos en las decisiones y en la puntualización. Claro, pero para eso hay que saber leerlos. Sí, bueno, leer los números, bueno, yo creo que volvemos a lo mismo a la formación. Cada vez, bueno, hay nuevas generaciones que sí se están formando y que tienen más, se preocupan y ocupan en que tener una formación, pero hay otras, sí, uno de los grandes problemas que venimos es que un buen mecánico no es un buen gestor de una cadena de coches. Es Claro. decir, y ese es el gran problema, que parece que hacemos muy bien una tarea y queremos ser el gran gerente. Y para ser un gerente hay que tener nociones y conocimientos de muchas áreas. Quizás no ser especialista en todas, pero sí poder delegar en cada una de ellas. Esto lo hemos hablado tú y yo más de una vez, Jesús, con el concepto de leer detrás de los números, ¿no? Es decir, al final los números son las personas las que los gestionan y que a través de los números puedas ver cómo estás gestionando a las personas, que es lo más importante de tu empresa. Cómo se unen las piezas y al final generan un resultado. Pero claro, si estamos conduciendo el coche y el salpicadero no lo vemos, esta ceguera es peligrosa. Claro, es como decir, venga, vámonos a Madrid. Y uno empieza ahora voy a la derecha, ahora pone que una dirección prohibida y cambio a la izquierda. Es decir, pues llegará, puede ser que llegue. Si de vez en cuando van mirando otras señales, pero si no, puede acabar o puedes dar varias vueltas a España antes de llegar a Madrid. Esa es buena, esa es buena. Pero es que luego al final, una de las cosas que yo me encuentro mucho con clientes es el hecho de, bueno, al final puedo eludir un poquito no, eludo mucho mi responsabilidad por la falta de conocimiento. Y tirar balones fuera, pues por ejemplo, a ver, España es cierto, y tú ahora no lo corroboras, que la presión fiscal es altísima, pero ¿hasta qué punto podemos tener nosotros la sartén por el mango y hacer que, coño, al final juguemos? Juguemos con con todas las variables que tenemos dentro de la empresa. Hagamos que esos números trabajen para nosotros, que la empresa trabaje para la familia, como nosotros decimos. ¿Qué sentido tiene esto? Vamos a ver, si la presión fiscal, como bien dice, es alta, pero también es cierto que hay herramientas, hay fórmulas de planificar. Si uno sabe hacia dónde va, pues con antelación puede buscar las herramientas necesarias para por lo menos amortiguar un poco el camino. Si, claro, si esto te lo estás planteando en noviembre, tienes pocos márgenes de maniobra. Si te lo planteas en febrero, ya ha pasado, ya no tienes margen ninguno. Entonces, y si te lo planteas en enero del año, de cara a ese año que viene, pues tienes todo un año para saber si vas a hacer inversiones, si o no, si vas a contratar gente, si vas a poder. Sí, hay pequeñas herramientas, no son muchas, pero hay pequeñas herramientas que sí permiten amortiguar un poco el impacto fiscal. Y en determinados negocios es muy importante. ¿Por qué? Porque hay negocios que son muy estacionales, hay años que puedes ganar mucho y otros que puedes ganar poco. Si no tienes un poco de herramientas para poder flexibilizarlo, hay años que pagas muchísimo y los años que ganas poco, nadie viene a darte nada. Y ese es un poquito, es decir, la ventaja de planificar. Esa es la ventaja de planificar. La gran ventaja de decir, oye, no por hacer más voy a llegar más rápido, sino por detenerte y pensar un poquito, puede ser que los resultados, menos esfuerzo y mejor resultado. Hay una pregunta que creo que para ti es tu taloncito, ese taloncito que tiene todos los años. La enorme, gran pregunta. Oye, Oye, Jesús, cuéntame. Si he ganado tanto, ¿dónde está mi dinero? Sí, sí, esa es la gran pregunta de que no, has ganado lo que sea, ¿no? Es decir, has ganado 100.000 euros. Dice, sí, pero yo en el banco tengo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dinero? Vale, yo creo esa es una de las cosas en las que estamos trabajando, también para crear una herramienta que sea fácil y accesible a todo el mundo y que simplemente de una forma sencilla te pueda dar.
que te dé esa información, porque hay herramientas hay para poder saberlo y al final el dinero no se desvanece, es decir, el dinero lo has usado y puede estar en proveedores, puede estar en clientes, te lo has gastado en inversiones, es decir, en existencias que normalmente son los grandes puntos donde suele estar. Serían como los grandes agujeros, ¿no? Donde, por donde se escapa el dinero. Sí, claro, es decir, claro, si no miramos de por qué de un año a otro los clientes, antes cobrábamos, teníamos menos clientes pendientes de cobro y ya tenemos más, pues evidentemente el dinero que hemos vendido, teóricas beneficios, pero el dinero no está. Con lo cual, ese es uno de los grandes caballos de batalla de muchas empresas, el tema de la gestión de cobro. Fíjate, aquí has hecho un comentario ahí que teóricamente hemos vendido, ¿no? A ver cómo gestionamos esto. Hay muchas empresas que me estoy encontrando donde el concepto de servir está por encima incluso del concepto de rentabilidad. Es decir, el cliente tóxico llega a un punto en el que se mete dentro de la bolsa, es capaz de dilatarte ese periodo de pago, no te enteras y te están generando un agujero increíble. Y tu afán es hacer y facturar, pero te olvidas hasta de cobrar. Eso me lo estoy encontrando, es una realidad. ¿Cómo se ve eso? Yo cada vez estoy más convencido que la única fórmula de poder ver realmente es o sea, salirte, aunque sea por un día, por un rato, de la parte emocional del negocio. De ese es mi cliente y analizar los números sin nombre y apellido. Brutal. Entonces, sí, por ejemplo, es decir, una de las cosas que se puede hacer es hacer un análisis ciego. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal para estar al día de cada emisión, de cada podcast. Dale un like, nos ayuda enormemente a hacer que el mensaje se difunda y ayudar al máximo número de personas. Y compártelo con personas que creas que puedes ayudarle. Valerio García, a tu entera disposición. Seguimos con el podcast. Empieza a darte cuenta de cositas que cuando le pones nombre empieza a ponerle excusas, porque claro, si eres tú el que lo ve, el que te tomas el café con él, el que te va a comer con él, pues no, es que eso es porque el día que me trajo el regalo de Navidad, o sea, los regalos de Navidad son una de las cosas que yo tengo muy comprobado que amortiguan mucho las diferencias. Muy bueno. Bueno, esto esto me lo voy a coger, lo de hacer esa valoración a ciegas, porque creo que más de uno le caerá la gotita cuando haga la valoración. A este fuera, hasta que vea el nombre de apellido. Hombre, espérate, espérate. Sí, eso es muy, muy recurrente, es muy recurrente. Realmente, sobre todo en el tejido murciano, ¿vale? Que es donde más nos movemos. ¿Consideras que seguimos haciendo tantos negocios por afinidad, por relación? Sí, ya creo, y aparte que precisamente por eso tienen tanto éxito los networking, ¿no? El que tener referencias de la persona de una forma o de otra te da la confianza y al final la confianza no se mide con rentabilidad. La confianza, porque por mucho, a veces todos lo sabemos, ¿no? A todos, con todas las cosas que hay en Internet, con todas las ofertas, todos los ciberataques que tenemos. Es decir, el conocer quién hay detrás, la persona o la empresa, pues al final rompe barreras. Y al final, ayer, por ejemplo, me preguntaba una persona, oye, ¿tienes alguna forma de llegar al jefe directivo este? Es decir, al final es lo que buscamos, los vendedores buscan esa forma de llegar. ¿Y por qué? Porque es la fórmula de romper esa barrera de entrada, esa, digamos, secretaria que no te deja pasar la llamada a un amigo siempre le dejas pasar. Claro, tú fíjate, yo aquí me refería concretamente a esas relaciones que llevan años, que llevan muchos años, es cuando tú hacías lo del tema de la cata ciega, ¿no? Pones esa valoración de rentabilidad del cliente a ciegas. Son clientes que posiblemente llevan 10, 15 años siendo clientes. En el transcurso han ido perdiendo porque no le ha subido precios, porque las condiciones le mantienen la hace 7 años, porque el producto, posiblemente ese producto lo tienes descatalogado y lo sigues haciendo solo para él.
Yo esto me lo encuentro a diario. Y defienden a capa y espada a ese tipo de clientes, cuando realmente esas cuentas están generando un problema enorme en logística, bueno, sobre todo en rentabilidad, pero en líneas de producción se comen los tiempos. En líneas de logística son completas. En ocasiones me encuentro cosas que no son rentables. Sin embargo, hay un concepto de fidelidad que lo respeto a fuego, pero el empresario tiene una resistencia enorme a sentarse y decir, oye, vamos a actualizar la relación. Mira, eso, mira, nosotros recientemente hemos puesto unas métricas donde estamos analizando precisamente eso, los tiempos que se dedican a cada cliente, tiempo en llamadas, tiempo en operativo. Y claro, empiezan a darte sorpresas, que clientes que les facturan mucho, que crees que son muy rentables, te das cuenta que en el momento que empiezas a medir el tiempo que le inviertes, pues te das cuenta que quizás son los que menos rentabilidad tienen. Y lo primero que hemos hecho en algunos de ellos es decir, oye, y aparte es hablar con ellos directamente. Es decir, el gerente de la zona ha llamado directamente a hablar con esos clientes en concreto. Y qué curiosidad que ninguno de ellos se ha asustado, ninguno, o sea, a ninguno le ha parecido raro. Todos sabían que estaban recibiendo más servicio del que realmente pagaban, pero si no Pero me lo bueno, dices. efectivamente. Si no me lo dices, correcto. Entonces, pero si tú no me... esto es como, yo digo que para poder cobrar hay que llamar. Solo cobran los que llaman. Y Efectivamente. si tengo tres, solo voy a pagar al que me da el follón. Al que no me molesta, ese se queda para el final. Pero Y fíjate, nunca. aquí te encuentras, en ocasiones, yo me encuentro en muchas empresas, empresarios que tienen miedo a esas llamadas. Tienen miedo a decir, oye, dame una previsión de pago. O la factura tenía 30 días, lleva 45 vencidos. ¿Qué estimación tienes con ella? Esa es la llamada que le hace sudar la camiseta a muchísimos. Y la delega, la pasan a administración, un correíto tal, y van como tirando baloncitos fuera para a ver si pasa desapercibido y por acción divina alguien paga. El- ¿De dónde viene tanto miedo a... No sé si tú has llegado a escarbar un poquito esta situación. Este espacio lo impulsa el movimiento Familias Empresarias. Creemos en una idea, la empresa trabaja para la familia y no al revés. Con liderazgo, cambio e inteligencia artificial transformamos procesos y decisiones. Soy Valerio García. Descubre más en valeriogarciamentor.com. Familias Empresarias, el futuro empieza aquí. Pues yo creo que el principal miedo que tenemos es el miedo al no. El miedo a que nos digan que no, el miedo a perder, el miedo a que algún cliente se vaya. Es decir, y por eso, pues, y también el no medir. Es decir, si yo no mido, si yo no tengo realmente, es decir, si yo tengo la medición, puedo hablar realmente con un cliente y decirle, mira, me has llamado tantas veces, he dedicado tanto tiempo a ti y yo vendo tiempo. Es decir, y tú lo que quieres es un buen servicio. Y yo tengo que pagar a mis empleados, tengo que recuperar eso. Es decir, al final todos somos clientes y todos somos proveedores. Simplemente es hacerlo de la forma que nos gustaría que nos dijesen a nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, por no decir, pues sucede que vas bajando la calidad del servicio porque no puedes mantenerla o pasan otra serie de cosas. Y al final el cliente es el que se queja. Y tú ahí ya no le puedes decir, no, es que como no me pagan lo suficiente, claro, no. Es decir, hay que hacerlo, yo creo que sobre todo la relación y tener números. Es decir, cuando tú a una persona lo tienes tú claro y lo puedes decir, mira, pasa esto, hemos hecho esto, este es el tiempo que te dedicamos, esto es lo que te hacemos y yo quiero seguir dándote el mejor servicio. ¿O quieres un servicio B? Un servicio bien. Muy bueno. ¿Sabes? Si al final, si quieres un servicio B, no hay ningún problema. Pero si quieres el servicio A, esto hay que pagarlo. Evidentemente, ahí tienes que tener mucha seguridad de que el servicio que estás prestando es el correcto. Independientemente sea A o B. Está claro. Pero al final volvemos a una reflexión que has hecho al principio. Si no sé lo que quiero, si no tengo esa claridad de a dónde voy, muchas veces pues todo vale. Me meto en
en mil historias, pero vale, ¿cómo tomo decisiones desde ahí? Hay una cosa que nosotros estamos cada vez siendo más conscientes y apalancándonos en ella y metiendo dentro de las empresas. Yo sé que lo hemos hablado tú y yo, de que también lo estás cada vez poniendo más a foco. El tema de la inteligencia artificial dentro de la empresa, para mejorar productividad, para mejorar toma de decisión, para estrategias. ¿Consideras que ahora mismo el empresario está abierto a entrar en este nuevo mundo? Sí, no, ¿por qué? Bueno, yo creo que esto es como en todos los sitios, ¿no? Es decir, dependiendo del sector en el que te muevas, dependiendo del grado de formación que tengas, dependiendo de qué tipo de... que tengas tiempo a leer, a ver, a escuchar vídeos formativos, simplemente. Es decir, si uno está en el hacer, esa persona todavía no se ha enterado ni siquiera que existe la inteligencia artificial. Y es así. Es decir, si estás escuchando, pues sabrás que hay muchas cosas, podrás poner en marcha más o menos. O podrás pedir que te lo hagan, o podrás pedir, sí, pero que está claro que sin formación, sin estar permanentemente reciclándose, es muy difícil estar en la inteligencia artificial. Mira, esta mañana precisamente me ha llegado un artículo que decía que dentro de las consultorías ha descendido ya un porcentaje muy alto de contratación de consultores junior, que ahora ya lo que se prima es el consultor senior con la entrada de la inteligencia artificial. Total. Es decir, se valora más la mente, se valora menos el hacer y, bueno, ya hay muchas cosas que se pueden automatizar. Vale, eso lo están haciendo unos muy poquito. Yo creo que todavía es muy poquito, igual, es decir, que de muchas pocas empresas que realmente, aparte de preguntar a ChatGPT como si fuese un buscador, realmente están haciendo otro tipo de cosas o de planteamiento. Y eso es realmente es donde está el presente, no el futuro. El futuro ya, es decir, en la inteligencia artificial, el futuro va cada día, bueno, de eso tú eres un maestro, pero que realmente cada día cambia. Pero no se trata de estar a la última, no se trata de ser el pionero, pero sí que si tú no tienes si un gerente, un dueño de una empresa, no tiene un mínimo de información de por dónde van las cosas, de qué es lo que está pasando, por dónde se mueve el mercado, pues tú no puedes anticiparte a determinadas cosas. Totalmente. De hecho, nosotros ahí, con el concepto de inteligencia artificial dentro de las empresas, la idea principal la hacemos en una frase. Es decir, realmente el concepto es que la inteligencia artificial no piensa por ti, tú piensas con ella. Simple, simple, pero eso nada más tiene que partir de algo muy directo. Es que tú tienes que pensar. Vamos a empezar por eso. Tienes que pensar un poquito, solo. Pero no nos han enseñado a pensar, y menos como, es decir, como menos como exige la inteligencia artificial. Yo sé que, es decir, para todos es complicado el tema de incluso cómo preguntar y obtener respuestas gratificantes dentro de la inteligencia artificial. Sí. Pero porque no estamos acostumbrados, hay muchos lenguajes muy directos, damos palabras por sentado, omitimos información. Y eso la inteligencia artificial no lo entiende. Es decir, nosotros hablamos muchísimo con los gestos, en una comunicación personal. En la de teléfono se produce mucha más dificultad, en WhatsApp se producen muchísimos enfados simplemente por cómo se ha descrito una frase. Fíjate, si ChatGPT se enfadase con nosotros solamente porque le decimos las cosas, Mira, a lo pues... mejor no vendría hasta no me hacer tanto la pelota. Exactamente. Sí, sí. Pero, es decir, la empresa, precisamente esta mañana estaba hablando con mi socio de que realmente si queremos evolucionar y hacer algo, tenemos que trabajar la línea de la inteligencia artificial, la automatización. Hay muchísimas cosas, muchas tareas que son repetitivas dentro de la empresa y eso hace que simplemente un trabajo, mira, un trabajo que una persona repita todos los días y cueste 10 minutos, merece la pena invertir para automatizarla. Para, es decir, buscar la fórmula que solo sea un minuto. ¿Por qué? Porque esos 10 minutos durante 240 días
Pues Ahí, son mucho ahí hay dinero. mucho dinero y lo has puesto de un trabajador. Ya no te digo Correcto. cuando tienes 5, 6, 10 o algunas empresas como tiene son algunos clientes. El planteamiento, fíjate, BVA, que creo que lo conoces. BVA compró 3.000 licencias iniciales para poder trabajar con... No, perdón, 900 licencias. 900 licencias. Hicieron 3.000 GPTs. Es decir, a los 900 personas que le dieron, hicieron GPTs o unidades pequeñitas de procesamiento de trabajo, ¿vale? Hicieron 3.000. Les ahorró un porcentaje relativamente pequeño, porque la estadística que hicieron no englobaba las 900 y tal. Automáticamente, en cuanto vieron la cifra, compraron 11.000 licencias. Es decir, algo que los grandes tienen muy claro, tengo clarísimo que a la pyme y a la pequeña empresa, pues le va a costar digerirlo. Pero mientras tanto, ese dinero se está yendo, se va. Y se va y no se queda en tus manos. Con lo cual, pues bueno, aquí sí te voy a pedir que con el concepto ya aplicando inteligencia artificial, no aplicando inteligencia artificial, ya sabes que yo soy defensor a fuego de ella dentro de la empresa, tres consejitos sencillos para darle al empresario para mejorar su concepto de claridad, de visión, de propósito dentro de la estructura de la empresa. Lo primero es que tienes que tener unos números mínimos, es decir, tú tienes que tener tu planificación de ventas, tu planificación de costes y tus necesidades de personal, como mínimo, para los próximos meses. Para decir, corto plazo, 3, 6 meses, mm, luego, a un año siguiente, ya para los avanzados podemos decir hasta 5 años, ¿no? Pero como decir, lo primero es tener uno tiene que levantarse sabiendo lo que necesita para facturar, para poder cubrir sus gastos. Y también cómo quiere vivir, para no preguntárnoslo después, ¿no? Entonces, esa primera, yo te diría que esa es lo primero que tenemos que tener, porque cuando uno sabe eso, todo ya te dedicas a realmente hacer que eso suceda. Es decir, ya lo has puesto en un papel, ya sabes que es real, te lo has cuestionado, ahora ya vamos a dedicar que eso funcione. Entonces, lo primero que te diría es eso, tener una planificación mínima. No necesitas grandes números, no necesitas grandes cuentas de pérdida de ganancias ni grandes economistas. Sencillo. La cuenta la vieja. Esa funciona y por lo menos mira, yo tengo clientes que no tienen formación más que la formación de la vida y del empresario. Sin embargo, se han preocupado, o sea, yo cuando nadie utilizaba conexión remota, tengo un agricultor que controlaba las horas de riego a través de una Excel que se comunicaba a la oficina a través del móvil cuando eso no existía. O sea, hay gente o sea, que sí se preocupa y hace cosas. ¿Qué más? Yo te diría que, aparte de planificar, lo primero lo siguiente que hay que hacer es dónde quiero estar, cómo quiero estar, a nivel personal. Tiene que haber un equilibrio entre lo que uno busca personalmente y lo que uno busca empresarialmente. Normalmente ese desequilibrio hace que el empresario pierda mucho a la familia. Y pues tú eres, bueno, el representante de familias empresarias y creo que ese equilibrio es fundamental. Si estamos desequilibrados, la empresa puede ir bien, podemos ir bien, pero algo en nosotros no va a funcionar. Y ese equilibrio yo creo que es fundamental, el que las cosas tienen que hacerse por un porqué y por un para qué. Si no hay ese porqué y ese para qué, difícilmente se va a hacer. Y al final es otro objetivo, personales de equilibrio, ¿no? Porque al final, si no, nos volcamos mucho en un área Sí. y desatendemos otra. Fíjate, Y Jesús, aquí, puesto en este punto y teniendo en cuenta todo lo que se os viene también a vosotros con las nuevas leyes de Verifactu y todo esto, el, ¿qué, la pregunta es, ¿qué papel juega un buen asesor en todo este proceso? bueno, un buen asesor, por lo menos lo Vamos a intentamos, pero... empezar, a ver. Vale, pero mira, Verifactu para el mundo de la asesoría te voy a hablar desde dos puntos. Desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de la asesoría.
Vale, yo me refería, perdón, antes de Sí, lanzarte a la respuesta, desde el hecho de tener esa claridad, esto que al final me estabas comentando, un asesor hasta ahora, o por lo menos las experiencias que yo he tenido con algunos de mis clientes, que, bueno, le presentan números, simplemente, le presentan los papeles a Hacienda, pagan impuestos y ya está. Tú ahora estabas planteando una línea estratégica de claridad para el empresario, tener unos números, tener... En base a todo esto y teniendo en cuenta cuál va a ser el trabajo, que para mí el concepto asesor, y yo sé que vosotros lo hacéis porque me has enseñado cómo funcionáis y me quito el sombrero, que ahora por favor nos dice el nombre de asesoría para aquellos que están descontentos que vayan para allá. Eh, es el hecho de decir, oye, un asesor asesora. hasta ahora la mayoría de asesores hemos sido gestores, gestores de papeles, gestores de resultados. Hemos ido por detrás del empresario. ¿Qué es lo que va a hacer todo? La ley Verifacto, la ley Crea y Crece, es decir, sobre todo la factura electrónica cuando realmente esté operativa, que posiblemente sea 2027. Es decir, qué es lo que va a hacer todo esto? Que realmente la información ya no es a posteriori. Esto es como, si, ¿qué es lo que comí ayer? Lo que comiste ayer ya no sirve. Se trata de qué es lo que voy a comer mañana. Entonces, porque en el momento que le doy a la tecla, ya se sabe todo. Es decir, sabemos a quién le hemos vendido el café. O sea, sabemos, no. Hacienda sabe a quién le has vendido el café, a qué hora y cómo. ¿A qué horas vendes? ¿A qué horas no vendes? Cuando esté la factura electrónica, sabrás a cómo cobran los cafés. No tú, tu competencia. Si está fuera del mercado o no, si es verdad o es mentira. Es decir, realmente la mayor base de datos de toda España la va a tener Hacienda. Eso va a suponer un control abismal, un control increíble. Que bueno, que parece que, o sea, como todo, es todo muy bonito, nadie o sea, se transmiten las bondades, la obligación, sí, pero va a suponer que realmente va a existir un control. Si eso tú, evidentemente, si tú eres una franquicia, todo se hace por un procedimiento y hay un sistema, no hay ningún problema. Pero si tú tienes una forma de trabajar, pues desde mismo, mira, hay una cosa que yo el otro llevo buscando vídeos y digo, voy a hacer uno yo también, porque no hay ninguno que diga, porque hay muchas facturas que se hacen al mes, a final de mes. Vale, ¿cómo se va a facturar eso con la factura, con la factura que aparecerá el 1 de enero? Es decir, oye, es que tengo que estar el día 31 si quiero que sea el 31. Claro, Vale, porque, pues mira, ahí te explico cómo funciona. Simplemente y así ya los que nos están viendo pues van a saber realmente qué es lo que va a pasar con esa factura. Esa factura, hay tres fechas en una factura. La fecha de emisión, la fecha de operación y la fecha de contabilización. Si tú podrás emitir una factura a otra empresa hasta el 16, eso ya sucede hoy, no es algo nuevo, hasta el 16 del mes siguiente, pero el impuesto se devenga en el mes anterior. Lo correcto. que ocurre es que el que la recibe no se la puede deducir en el mes anterior, solo se le puede deducir el mes siguiente. Vale, 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 vale. Pero ese juego de fechas, porque claro, el Verifactu lo que hace es que registra la fecha, la hora y el minuto y el segundo al que le estás haciendo. Con lo cual, si estamos a día 2 de septiembre, ahora mismo mucha gente está facturando a 31 de agosto. Sí. Eso desaparece en el momento que empieza la factura electrónica. O sea, factura con... Con lo Bien. cual, en administración se van a tener que poner las pilas para que los cierres de los trimestres para el tema del IVA se hagan en tiempo y forma. Sí, ten en cuenta que tú tienes que comunicar en cada factura cuál es la fecha de operación, que es la que va a efectos de IVA. Claro. ¿Cuál es la fecha de la factura? La sabe, porque la sabe el sistema, está generando el sistema. Es decir, con lo cual ya estamos que hay complicando un sistema que ya existía, que mucha gente que ya está o sea, muchas empresas que ya están en el sí ya lo hacen, ya lo comprueban, pero bueno, para la mayoría de los mortales y sobre todo de los autónomos,
pues tú hacías la factura el día 10 de septiembre y la ponías fecha de 31 de agosto porque no había ningún problema y porque todavía estaba el IVA sin cerrar. Eso desaparece el día 1 de enero para las empresas y el 1 de julio para los autónomos. O sea, bueno, va a cambiar. Pero al final, todo esto, Hacienda tiene el poder, los típicos asesores que presentaban impuestos prácticamente tienen que buscarse una actividad diferente, entiendo, entre comillas, no sé, tú ahí Yo explica. considero que va a haber un periodo transitorio. Es decir, esta primera introducción de la ley, esta primera fase, bueno, va a afectar, pero solamente tienes que declarar las facturas emitidas. Puedes estar en el sistema Verifacto o no Verifacto. Eh, lo que sí va a cambiar todo es cuando entre la factura electrónica. Ahí sí ya no va a haber sí o no. Ahí hay que decir hasta cuándo paga, de qué forma y el proveedor te tiene que aceptar la factura. Ahí ya existe un control por muchas fases. Por eso creo que se está retrasando, porque al final es un paso, hasta ahora te doy la mitad de la jeringuilla y la otra ya te la meto hasta adentro. Vale. Y bueno, y una vez que todo esto empiece, ¿cómo vamos a poder distinguir pues yo al final, yo después de ver el otro día los programas que tú usas, el cómo tus clientes tienen acceso en tiempo real a todo lo que ocurre dentro de sus negocios, mm, yo ahí, pues bueno, no conocía el sistema, me encantó, pero desde fuera, como cliente, normalmente no tenemos acceso a ver cómo están trabajando pues, asesores como vosotros. ¿Cómo podemos distinguir a un asesor bueno de uno mediocre? ¿Se puede distinguir esto o no? No es viable. Bueno, es decir, al final depende para lo que quieras, de lo que tú utilices al asesor. Si lo que buscas es tener tu información, pues evidentemente ya cada vez hay más sistemas, más asesorías que estamos implantando sistemas de comunicación inmediata con el cliente. Es decir, que lo que yo haga hoy, el cliente lo tenga hoy. O sea, si yo he contabilizado una factura hoy, que tú la puedas ver hoy. Pero fíjate, te hago esta pregunta porque entiendo que no hay asesores mediocres, entiendo que el sector es profesional. Pero me viene a la mente una afirmación que decía un antiguo asesor que tenía mi padre, paz descanse. El hombre me decía, dice, Valerio, ¿tú quieres que yo sea bueno? Dame follón. Era tal la carga de trabajo que llevaba que iba Mm. colapsado. Entonces, cuando había periodos en los que estabas en el hacer y no pendiente de ciertas cosas, pues él estaba en otro cliente, no estaba en ti. Entonces, claro, al final, no sé si esto es común, si esto ya se ha corregido. Es al término, cuando hablo de mediocridad, es a esto, es en que llevo demasiada carga y no soy capaz de dar ese mimo al cliente. En tu caso, por ejemplo, ese nivel de automatización, pues el cliente lo tiene todo. ¿Cómo se distingue esto? Bueno, todo tenerlo, pues, una cosa es que lo tenga y otra cosa es que lo entiendas y otra cosa es que Sí, te lo eso ya, explique. claro. Es decir, ahí entramos en distintos niveles, ¿no? Pero claro, hoy en día ya con la asesoría virtual, pues te da una serie de ventajas, que tiene la información inmediata, pero bueno, no la persona ya está detrás del teléfono. Entonces, al final tenemos que decidir qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que sucede? Que de las 100.000 asesorías que hay en España, 80.000 tienen menos de tres trabajadores. Pues claro, si tú estás con una asesoría pequeña, pues esa asesoría, es decir, da para lo que da. No tiene capacidad de inversión. Pues es lo mismo nosotros. Si un autónomo, pues si invierte en el portátil cuando puede, no, es decir, y invierte en un programa de la forma que puede. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a nivel de la asesoría, pues los softwares son carísimos, la situación, es decir, al final hay que tener volumen, hay que tener músculo para poder hacer determinadas inversiones, para poder hacer determinado análisis, para poder darlo al cliente. Y evidentemente, si no tienes tiempo, pero la mejor fórmula es pedirlo, es decir, y acordar con el asesor, es decir, y si es honrado, te va a decir si puede dártelo o no puede dártelo. Pero, es decir, yo quiero una situación que me pase un informe cada X tiempo. Quiero no sé qué. Es decir, bueno, te vale esto, quieres que te dé aquello, es decir, pero sí tiene que ser un servicio personalizado. Si uno quiere salirse de lo habitual, porque al final, si tú
Pide, yo quiero que simplemente que me presenten los impuestos, yo te traigo la factura, me presento los impuestos, me reúno una vez o dos veces al año, eso es lo que tiene. Si quieres otra cosa, tienes que pedir otra cosa. Ahora, que la mayoría de asesorías no pueden ofrecerla, también es verdad. Jesús, si pudieras darle un único consejo, uno solo, a un empresario que ahora mismo esté perdido y nos está viendo, ¿cuál sería? Pues le diría lo mismo que hice yo, rodearme y buscar algún mentor. Es decir, si uno está perdido, tiene que buscar algún ejemplo. Al rodearse de mentores que puedan sacarle la información. ¿Por qué? Porque el empresario no es que esté perdido, la información la tiene. Lo que pasa es que está desordenada. Y eso tampoco lo puede arreglar un asesor. Los asesores estamos enfocados en otra cosa. Por eso estáis más en la figura de los mentores y los coaches como vosotros, que lo que hacéis es poder ayudar al empresario a hacerse las preguntas correctas. Entonces, si alguien está perdido, le diría, háblate con un coach. Ese sería lo que yo, porque, ¿qué es lo que yo hice? Una de las primeras cosas que hice fue formarme, es decir, cuando ya tenía, es decir, estaba al frente de la asesoría, lo primero, o sea, me metí en una escuela de negocios, formación, al final venía muy eufórico, venía implantando muchas cosas, pero el día a día me apagaba, no me dejaba ver más allá de lo del día siguiente. Vale, entonces lo que hice es, tengo que buscar a alguien que me ayude a salir del día a día, alguien que me ayude a tener una visión de más, de algún día más. Primero de 2 días y después de una semana. Y ayudarme a planificar y a ver. Ese cambio, eso hizo que en el periodo de un año cambiásemos totalmente nuestro servicio y diésemos otra imagen y el cliente lo percibiese. Por lo cual se puede hacer, pero primero, es decir, tienes que tener un modelo. Si uno está perdido, claro, muchas personas vienen a la asesoría a que le demos esa mentorización. Nosotros, es decir, no es muy raro que dentro de una asesoría te encuentres, o sea, sí puedes hablar de negocios, puedes hablar de la experiencia de otros, pero creo que es más el rol, es más buscar un coach. Importante buscar un coach ejecutivo, eh, Correcto. porque puede trabajar las dos partes, trabajar la persona y trabajar la parte profesional. Pero buscar un coach. Al final empieza por donde quieras o mézclalos o hazlo como quieras, pero comparto con Jesús 100%. El- Juntos siempre vamos a llegar mucho más lejos. Así que esto tenerlo en cuenta. Jesús, si alguien de los que nos está viendo en este momento quisiera contactar contigo, ¿cómo puedo hacerlo? Sí, bueno, mi correo, bueno, la empresa a la que yo soy administrador es Candreu Expertos, es decir, expertos tributarios asociados. Estamos en Torre Pacheco, en Cartagena y en Murcia, capital. Y bueno, a través de mi correo, que es jesús@candreuexpertos.es. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, ha sido un placer enorme. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Pero antes de irnos, quiero que hagáis una pequeña reflexión, porque sobre la mesa, esta verdad incómoda que hemos puesto para muchos empresarios no saben realmente cómo empezar a trabajarla. Hablaba Jesús de coger ese coach. La pregunta de dónde está tu dinero, ponla en grande, pero céntrate en averiguar dónde está. No tienes otra cosa mejor que hacer que plantear respuestas a esa pregunta. El tema es que lo peor no es perderlo, no es perder el tiempo que vayas a hacer o perder el dinero. Lo peor es que estás perdiendo tu vida. La diferencia sobre sobrevivir y crecer está principalmente en un concepto, la claridad. Claridad de los números, por favor, tenlos, la claridad de dónde vas y para qué. En la gestión y en el futuro puedes encontrar muchas respuestas, pero principalmente tienen que partir de ti, de lo que eres y lo que quieres proyectar fuera de ti. ¿Y qué deciros? Que si este episodio os ha hecho reflexionar un poquito, por favor, dale a esa campanita de ahí, ponnos un like que nos va a ayudar a que llegue a mucha más gente que pueda necesitarlo, compártelo. Seguro que conoces en tu círculo personas que le puede venir fantástico,
porque al final lo que hacemos es crear espacios de valor que nos ayude a todos a alcanzar la meta que queremos. Código Valerio, seguimos abriendo conversaciones que transforman la forma en la que diriges tu negocio y tu vida. Recuerda, la tradición es tu raíz, tu propósito, tus alas. Nos vemos en el próximo capítulo. Jesús, muchísimas gracias, un abrazo enorme, ha sido un auténtico placer. Gracias y un abrazo a todos.